El niño con el pijama de rayas. Las dos personas de Berlín a quienes más añoraba Bruno eran los abuelos. Vivían en un piso cerca de los puestos de fruta y verdura, y en la época en que el niño se mudó a Auschwitz, el abuelo tenía casi 73 años, lo cual, según él, lo convertía en el hombre más anciano del mundo. Una tarde había calculado que si vivía 8 veces los años que había vivido hasta entonces, seguiría teniendo un año menos que el abuelo. El abuelo regentaba un restaurante en el centro de la ciudad, y uno de sus empleados era el padre de Martín, el amigo de Bruno, que trabajaba de cocinero. Aunque el abuelo ya no cocinaba ni servía mesas, se pasaba el día en el restaurante. Por la tarde se sentaba a la barra y charlaba con los clientes, y por la noche cenaba ahí, se quedaba hasta la hora de cerrar, riendo con sus amigos. La abuela parecía mucho más joven que las abuelas de otros niños. De hecho, cuando Bruno se enteró de la edad que tenía, 72 años, se llevó una sorpresa. Ella había conocido al abuelo cuando era joven, después de uno de sus conciertos, y le había convencido para que se casara con él pese a todos sus defectos. La abuela tenía el cabello largo y pelirrojo, asombrosamente parecido al de su nuera, y los ojos verdes. Aseguraba que aquello se debía a que su familia tenía sangre irlandesa. Bruno siempre sabía cuando una reunión familiar estaba a punto de animarse. La abuela se situaba cerca del piano, hasta que alguien se sentaba en la banqueta y le pedía que cantara. «¿Pero qué dices?», exclamaba ella, poniéndose una mano sobre el pecho como si la idea le cortara la respiración. «¿Me estás pidiendo que cante una canción? Imposible, imposible. Me temo, joven, que mis días de cantante han pasado a la historia». «Que cante», le animaban los invitados, y tras una pausa apropiada, que a veces duraba hasta 10 o 12 segundos, la abuela cedía y se volvía hacia el joven que le estaba sentado en el piano, mientras decía con desparpajo: «La vida en rosa en mi menor, por favor, y no pierdas el compás en los cambios». En casa de Bruno, el momento culminante de la fiesta era cuando la abuela cantaba, que por algún extraño motivo siempre coincidía con el momento en que madre abandonaba el salón donde estaban los invitados y se iba a la cocina con alguna amiga. Padre siempre se quedaba a escuchar, y Bruno también, porque nada le gustaba más que oír a la abuela cantar a pleno pulmón, y al final de empaparse de los aplausos de los invitados. Además, esa canción era una canción que le producía escalofríos y le erizaba el vello de la nuca. A la abuela le gustaba pensar que Bruno o Gretel seguirían sus pasos y serían artistas, y en todas las navidades y fiestas de cumpleaños montaba una pequeña obra de teatro que los tres interpretaban para madre, padre y el abuelo. Ella misma escribía aquellas obras, y en opinión de Bruno siempre se quedaba para ella los mejores papeles. Aunque a él no le importaba, siempre había alguna canción. «¿Me estás pidiendo que cante una canción?», preguntaba ella antes. Y una oportunidad para que Bruno hiciera algún truco de magia o Gretel bailara. El niño se encargaba de poner el broche final a la obra recitando algún largo poema de algún gran poeta. Le costaba mucho entender aquellas composiciones, pero curiosamente, cuanto más las leía, más bonita sonaba cada palabra. Sin embargo, eso no era lo mejor de aquellas pequeñas funciones. Lo mejor era que la abuela hacía disfraces para Bruno y Gretel, fuera cual fuera el papel, y aunque el de Bruno resultara muy pequeño comparado con el de su hermana o su abuela, él siempre se disfrazaba de príncipe, jeque árabe o gladiador romano. Había coronas, y cuando no había coronas había lanzas, y cuando no había lanzas había látigos o turbantes. Nadie sabía con qué lo sorprendería la abuela la siguiente ocasión, pero una semana antes de Navidad, hacía ir a Bruno y a Gretel a su casa todos los días para ensayar. Claro que la última obra de teatro que habían interpretado terminó como El Rosario de la Aurora, y Bruno todavía la recordaba con tristeza, aunque no estaba muy seguro de que había desencadenado la discusión. Aproximadamente una semana antes había notado mucho nerviosismo en la casa, algo que tenía que ver con que de pronto María, el cocinero, y Lars, el mayordomo, debían dirigirse a padre llamándolo comandante, igual que todos los soldados que entraban y salían o utilizaban la casa. Al menos eso le parecía a Bruno. Como si viviera ahí, durante semanas todos habían estado muy nerviosos. Primero el Furias y la hermosa rubia que había ido a cenar, algo que había paralizado la casa por completo, y luego aquello de llamar a padre comandante. Madre había dicho que Bruno felicitara a padre y él lo había hecho,
aunque sinceramente, y él siempre procuraba ser sincero consigo mismo, no entendía muy bien el motivo de esa felicitación. El día de Navidad, padre se puso el uniforme nuevo, el almidonado y planchado que ahora llevaba todos los días, y la familia al completo lo aplaudió cuando hizo su primera aparición vestido de esa manera. Era verdaderamente especial. Hacía que destacara entre los otros soldados que entraban y salían de la casa. Daba la impresión de que aquellos lo respetaban más desde que llevaba su uniforme nuevo. Madre se acercó a él, lo besó en la mejilla y le pasó una mano por la parte delantera de la chaqueta, admirando la calidad de la tela. Los galones del uniforme fue lo que más impresionó a Bruno, y tras comprobar que él tenía la mano limpia, le dejaron ponerse la gorra un rato. El abuelo se mostró muy orgulloso de su hijo cuando lo vio con su nuevo uniforme. La abuela fue la única que no parecía impresionada. Después de cenar y de que Gretel y Bruno hubieran representado la nueva obra, ella se sentó con aire taciturno en una butaca y miró a padre, sacudiendo la cabeza como si su hijo le hubiera dado un tremendo disgusto. «Quizá me equivoqué en esto, ¿no crees, Ralph?», le dijo. «Quizá las obras que te hacía interpretar cuando eras niño te condujeron a esto, a disfrazarte como una marioneta». «Por favor, madre», repuso padre comprensivo. «Sabes muy bien que no es el momento». «Qué orgulloso estás de tu uniforme», continuó ella, «como si te convirtiera en algo especial. En realidad ni siquiera te importa lo que significa, lo que representa». «Natalie, antes ya habíamos hablado de esto», intervino el abuelo, aunque todos sabían que cuando la abuela tenía algo que decir, lo decía, por muy inoportuno que resultara. «Antes has hablado tú, Matías», precisó la abuela. «Yo no era más que la pared vacía a la que dirigías tus palabras, como siempre». «Estamos en una celebración familiar, madre», dijo padre exhalando un suspiro. «Es Navidad, tengamos la fiesta en paz». «Me acuerdo de cuando empezó la Gran Guerra», comentó el abuelo con orgullo, contemplando el fuego y moviendo la cabeza. «Recuerdo el día que llegaste a casa y nos anunciaste que te habías alistado. Yo estaba seguro de que te pasaría algo». «No le pasó nada a Matías», insistió la abuela. «Y si no, échale un vistazo. Y mírate ahora», continuó el abuelo haciendo caso omiso de su esposa. «Me enorgullece haberte ascendido a un cargo de tanta responsabilidad. Ver cómo ayudas a tu país a recuperar su orgullo después de las grandes injusticias que se han cometido contra él. Los innumerables castigos». «¿Pero tú te estás oyendo?», exclamó la abuela. «¿Cuál de vosotros dos es el más necio?» «Natalie», terció madre para serenar los ánimos. «¿No crees que Ralph está muy guapo con su nuevo uniforme?» «¿Guapo?», repitió la abuela, inclinándose hacia adelante y mirando a su nuera como si estuviera perdiendo el juicio. «¿Has dicho guapo? ¡Qué ingenua eres! ¿Crees que eso es lo que importa? ¿Estar guapo? ¿Y yo? ¿Estoy guapo con mi disfraz de representador?», preguntó Bruno, porque eso era lo que llegaba aquella noche en la fiesta. El traje rojo y negro de un presentador de circo, y estaba encantado con él. Sin embargo, lamentó inmediatamente haber hablado, porque todos los adultos lo miraron a él y a Gretel, como si hubieran olvidado por completo que se encontraban ahí. «Niños, arriba», dijo rápidamente madre. «Subid a vuestras habitaciones». «¿Por qué?», protestó Gretel. «¿No podemos jugar aquí abajo?» «No, niños», insistió ella. «Suban a nuestras habitaciones y cerrad la puerta». «En fin, eso es lo único que os interesa a los soldados», continuó la abuela, sin prestar atención a los niños. «Estar guapos con vuestros elegantes uniformes. Disfrazarnos y hacer esas espantosas cosas que hacéis. Me das vergüenza, pero no te culpo a ti, Ralph, sino a mí misma». «Niños, suban ahora mismo», los apremió madre dando palmadas, y ellos no tuvieron más remedio que obedecer. Pero en lugar de ir derechos a sus habitaciones, se sentaron en el rellano de las escaleras y trataron de oír lo que decían los adultos abajo. Sin embargo, las voces de madre y padre llegaban muy amortiguadas. La del abuelo no se oía, y la abuela arrastraba mucho las palabras y apenas se les entendía. Al final, pasados unos minutos, la puerta del salón se abrió de golpe, y Gretel y Bruno subieron rápidamente unos escalones, mientras la abuela cogía su abrigo del perchero del recibidor. «¡Vergüenza!», gritó antes de marcharse. «Que mi propio hijo sea un patriota», gritó padre, que quizás no había aprendido la norma de que uno no debe interrumpir a su madre cuando habla. «Eso, un patriota», replicó ella. «Mira qué gente viene a cenar a esta casa. Me dan ganas de vomitar.
y cuando te veo con ese uniforme me dan ganas de arrancarte los ojos», añadió antes de marcharse furiosa y cerrar con un portazo. Bruno no había visto mucho a la abuela desde aquel día, y ni siquiera había tenido ocasión de despedirse de ella antes de viajar a Auschwitz, pero lo echaba tanto de menos que decidió escribirle una carta. Un buen día tomó papel y pluma, y se sentó y le contó lo desgraciado que se sentía ahí, y cuánto deseaba volver a su hogar de Berlín. Le habló de la casa y el jardín, y el banco con la placa, y la alta alambrada de los postes de madera, y los rollos de alambre de espino y el alarido terreno que se había detrás, las cabañas y los pequeños edificios, las columnas de humo y los soldados, pero sobre todo le habló de la gente que vivía ahí y sus pijamas de rayas, sus gorras de rayas, y por último le dijo cuánto la echaba de menos, y firmó así: «Tu nieto que te quiere, Bruno». No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con un amigo. ¡Hasta la próxima!